Son las 11 de la noche, 1 minuto aquí en Chile, pero son las 9 de la mañana, son las 9 de la noche, disculpe, 2 horas menos en Lima, Perú. Y la hora es importante darla a conocer porque hay plazo hasta las 11:30 de la noche, hora de Lima, 1:30 de la madrugada nuestra, para que se discuta y se debata en el Congreso unicameral de ese país, ni más ni menos que la vacancia o destitución, que le llamamos en Chile, del presidente Pedro Castillo. Lleva aproximadamente 10 meses en el poder y ya esta segunda vacancia que tiene que enfrentar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son horas clave. Vamos a tomar contacto con Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos en Lima, Perú. Alfredo, disculpen, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, un gusto estar con ustedes. Bueno, me imagino que, en realidad no me imagino, le tengo que hacer la pregunta porque me han dicho que de alguna manera la población ya pierde interés en esto, porque es repetitivo, porque los escándalos de la política dejan de tener interés en la población. Toca que mañana Perú se juegue una clasificación mundial, que no es poco para nuestros países. ¿Se están viviendo horas tensas pensando que puede ser destituido el presidente o nada de eso está pasando ahora? Cuéntenos qué pasa. Bueno, el consenso es que no van a alcanzar los votos para la destitución. Requeriría tener 87 de los 130 congresistas que voten a favor de la vacancia o destitución, y eso aparentemente no se va a conseguir. El gobierno cuenta con su bancada, ¿no?, los partidos de izquierda, sus aliados, pero también con algunos otros aliados encubiertos en otros partidos, algunos le dicen tránfugas, que por algún tipo de incentivo para su región o personal están apoyando al gobierno, ¿no? Entonces con eso le alcanzaría para evitar la destitución. Por el lado de la ciudadanía, además, hay un malestar porque no solamente hay una decepción respecto del gobierno, del presidente, su nivel de aprobación anda en 24%, sino también respecto del Congreso, ¿no? El Congreso no genera tampoco ninguna expectativa favorable. Entonces, la idea de destituirlo abre la posibilidad de que sea pues, el Congreso el que asuma el poder, asumiendo que la vicepresidenta también renuncie, y eso no despierta mayor expectativa. Bueno, pero por lo que leí el fin de semana, las encuestas ciudadanas indican que el 80% de los peruanos y peruanas pensaban que de ocurrir una destitución o una vacancia, como le llaman ustedes, debiera haber una nueva elección en el Perú. ¿Eso es posible o está el escenario constitucional para que ello ocurra o es sencillamente una manifestación de deseos? Sí, formalmente le correspondería asumir el poder a la vicepresidenta. Lo que pasa es que ella ya ha dicho en algún momento que podría renunciar si destituimos al presidente, ¿no? Eso no está claro. En teoría, a ella le correspondería asumir el poder. Lo que también está claro por las encuestas es que la ciudadanía no le tiene mayor expectativa o simpatía a la vicepresidenta. Entonces sería un gobierno muy, muy débil. Y en el caso de que ella renuncie, porque no habría motivos para destituirla, en ese caso sí, al presidente o la presidenta del Congreso le tocaría convocar elecciones. El problema aquí es que la Constitución no establece si son elecciones generales o elecciones solo presidenciales. Los parlamentarios probablemente quisieran que sean solo presidenciales para concluir ellos su mandato, digamos, dentro de 4 años. Pero la opinión pública, y ahí sí creo que la opinión pública podría salir a las calles, en un 80% piensa que si vamos a volver a repartir las cartas, pues vamos todos a elecciones generales, ¿no? Alfredo Torres, hace pocos minutos estuve leyendo una información que provenía del Tribunal Constitucional de su país, donde se ratifica la excarcelación inmediata de Alberto Fujimori Fujimori. Sabemos que el expresidente, devenido en dictador a principios de los 90 en Perú, está purgando una condena de 25 años por el caso La Cantuta, me parece, y Barrio Alto, La Cantuta, que son temas de derechos humanos, y que, bueno, ha recibido un indulto. ¿Cómo se puede leer este anuncio de esta noche en clave de la destitución? Es decir, que sea una fórmula, porque yo lo que no sé en realidad es qué grado de autonomía tiene ese Tribunal Constitucional
y no lo o si estamos leyendo o mirando debajo del agua diciendo están dando este indulto ahora en la noche, cuando se vota la vacancia, cuando se sabe que hay un grupo de parlamentarios fujimoristas que podrían entonces con esto favorecer a Pedro Castillo. ¿Es injusto el análisis que se hace o no tanto? La verdad, son historias paralelas, ¿no? El Tribunal Constitucional es bastante autónomo, lo que pasa es que está muy dividido. Eran 7 miembros, estaban, digamos, 4-3 en contra del indulto, falleció uno de los miembros, quedaron 3-3 y el actual presidente está a favor del indulto, y entonces han producido la votación y han acordado, digamos, validar el indulto que dio Kuczynski en su momento. Claro, la oportunidad es la que es sospechosa, pero la verdad es que no se ve una vinculación directa, porque si bien el tribunal puede estar ordenando esta salida, en el Congreso el partido de Fujimori está también pidiendo la vacancia y Castillo está aparentemente en contra de la salida de Fujimori. Así que no se ve con claridad cuál podría ser el acuerdo bajo la mesa, ¿no? Valía la pena preguntárselo de todas maneras. He leído analistas peruanos que sostienen que, si bien esta noche todo indica que va a salvar su segundo pedido de vacancia, Pedro Castillo, entra en una espiral de que pronto viene la tercera, y luego la cuarta y hasta que caiga Pedro Castillo. Porque de alguna manera, muchos analistas, colegas suyos, dicen que el sistema político se envició con esto. Porque así vacaron a Kuczynski, vacaron a Vizcaya, ha habido 4 presidentes en corto tiempo y que al final parece muy difícil que Castillo llegue al final de su mandato. ¿Usted cree que estamos en una situación de ese tipo o es exagerado ese análisis también? No creo que sea exagerado, pero creo que en gran parte es por responsabilidad del propio Castillo. La incompetencia que ha demostrado en muchos nombramientos ministeriales, por ejemplo, en muchas de sus decisiones, es muy notoria. Y los indicios de corrupción también. Este segundo tema sí puede ser materia de vacancia. No se le puede vacar o no se le puede destituir por incompetente de acuerdo a la Constitución, pero sí por corrupción, por incapacidad moral. Y ahí la Fiscalía está avanzando con una serie de investigaciones, ha conseguido algunos colaboradores eficaces, ha declarado la captura de otros que no han querido colaborar. En algún momento pueden aparecer nuevas evidencias de corrupción que afecten más directamente al presidente, y en ese caso, sumado a un mayor deterioro, digamos, del apoyo popular, podría ser que algunos congresistas que hoy día votan en contra de la vacancia terminen votando a favor, ¿no? Ahora, lo que usted dice, Alfredo Torres, en que en las razones por las cuales se podría, entiendo la Constitución peruana, permitir, o más bien generar vacancia, tiene que ser esta incapacidad moral. Pero ¿qué es lo que es la incapacidad moral? ¿Qué quiso el legislador en su momento decir con eso? Alguien me decía, bueno, tiene que ver básicamente que no se le podía decir que cuando el presidente o presidenta se vuelva loco, decimos aquí en Chile, ¿no es cierto? Que esté fuera de sus cabales. La corrupción es distinta. La corrupción tiene que haber un juicio, que se decrete culpable, y una vez que se decrete culpable, eventualmente vacarlo. Pero aquí no es el caso de Pedro Castillo que se le haya demostrado en tribunales independientes algún caso de corrupción. Hay acusaciones. Por lo tanto, también es estirar el argumento, como se hizo con Kuczynski y con Vizcaya, de que hay incapacidad moral eventualmente sobre este presidente. Sin duda. Esa es la principal crítica que se hace a este concepto, ¿no?, de la incapacidad moral, que no está definida con precisión en la Constitución, pero ya se ha aplicado así con Kuczynski, que finalmente renunció antes de que lo vaquen, y con Vizcarra. Entonces, al final se trata de tener 87 votos. Si el Congreso logra tener los 87 votos, interpreta que hay capacidad moral suficiente para destituir al presidente. Y bueno, y también, ¿usted ve algún acto de contrición, de arrepentimiento, de corrección del camino que lleva? 10 meses lleva Pedro Castillo, y usted me dirá exactamente, pero estuve leyendo, han caído 3, 4 gabinetes completos, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Interior, ministros de Economía, en fin, los ministerios caen como si fuesen unos palitroques. Entonces, Pedro Castillo, a cambio de salvar su presidencia, que es democráticamente conseguida, hay que decirlo, y es legítimo presidente,
¿está dispuesto a negociar, a cambiar, a que accedan otros grupos al poder y a corregir el camino hasta ahora que es bastante cuestionable? Tiene un problema serio y es que el partido con el cual fue elegido, Perú Libre, es un partido marxista tradicional, digamos, y quiere imponer ciertos ministerios para la gente de su partido, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, destituyó a un buen ministro de Salud para poner a una persona muy cuestionada simplemente porque pertenecía a este partido, ¿no? Y si no le da esas cuotas al partido con el cual él fue elegido, podría perder el apoyo de ese partido en el Congreso, que es el partido que más por supuesto, que más votos le da, ¿no? Entonces tiene esa complicación. Y la otra complicación que tiene es que no ha demostrado hasta ahora una capacidad, digamos, política como para poder identificar, digamos, tecnócratas, ¿no? Ministros calificados de izquierda o de centro izquierda que pueda sumar al gabinete, ¿no? Por el contrario, ¿no? Algunos que tuvo los ha ido perdiendo y no los ha reemplazado por gente más apropiada, sino por el contrario, ¿no? Entonces hay un deterioro en el aparato del Estado, en la capacidad de gestión pública, porque las personas que entran no son gente preparada, y eso no se ve, digamos, de parte del presidente, la capacidad, la visión, como para poder resolverlo, ¿no? ¿Qué hay de la independencia que intentó al inicio de su mandato de este Perú Libre con el señor Cerrón, que recordemos que sacó a su ministro rápidamente? Parecía como que Castillo se lograba distanciar de este grupo que era, bueno, bastante polémico, bastante radical y además con algunos vínculos, no sé si estaba del todo probado, pero acusatorio, con grupos terroristas de Sendero Luminoso en su momento. ¿Qué grado de independencia y autonomía tienen estos grupos tan cuestionados en la política peruana, Castillo, a esta altura? Bueno, es verdad que al comienzo el primer ministro que él tuvo era muy cercano a Cerrón, ¿no? Bellido, después lo destituye y lo reemplaza por una persona de izquierda más moderada, Mirta Vázquez. Tampoco logra establecer una buena relación con ella. Hay un ministro muy mal nombrado en el interín que duró pocos días y finalmente termina en el actual primer ministro Aníbal Torres, que es una persona de izquierda pero un poco más independiente de Cerrón. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que ha habido un reencuentro con Cerrón a partir de las cuotas. O sea, Cerrón lo que le ha dicho es, está bien, tú nombras a tu primer ministro, pero a mí me tienes que dar tantos ministerios y yo quiero poner a mi gente. Y Castillo ha accedido. Entonces, hay ministerios importantes, ¿no? Como mencionaba, salud, energía y minas, etcétera, que están en manos de los partidarios de Cerrón. Y lo que están haciendo es tomar, digamos, la burocracia con gente suya, en algunos sectores el partido directamente y en otros a través de algunos otros aliados vinculados, ¿no? ¿Y el rendimiento económico de este gobierno? Porque puso al señor Franque, que provenía, ¿no es cierto?, de un partido de centro izquierda, entiendo que trabajaba con Verónica Mendoza en su momento él, y él daba garantías de un manejo económico más moderado, más centro izquierda, pero más centrista, más dialogante, si se quiere, ¿no? ¿Sigue el señor Franque en el Ministerio de Economía? No, el nuevo ministro tampoco es una persona, digamos, que preocupe. El señor Graham incluso diríamos que es hasta menos de izquierda que Franque, y también da garantías. Esa es la paradoja, ¿no? En el sistema de cuotas que ha establecido el presidente para gobernar, economía y finanzas lo sigue manteniendo dentro de gente que da cierta confianza en el sector empresarial. ¿Ya ha logrado de hecho, algo? lo que... Perdón. Yo diría que sí hay algo que se ha logrado y es que el tema de la Asamblea Constituyente, que ustedes conocen muy bien, en el Perú se ha desinflado, ¿no? En este momento se está hablando poco de un cambio del régimen económico. Lo que ocurre, sin embargo, es que si bien no se está cambiando el régimen económico, el gobierno no está gestionando el país. Por ejemplo, hay paralizaciones mineras, el gobierno no hace nada al respecto. Se lo voy a preguntar justamente. Porque Perú es un país eminentemente minero, igual que nosotros, y hay paralización de muchas faenas mineras por complicaciones con las comunidades. Exactamente, ¿no? Y es ahí donde el gobierno pues no interviene y entonces deja que estos conflictos se incrementen, se compliquen, ¿no?
Entonces, no es tanto que hayan cambios en la normatividad, ¿no? Que vayamos a tener pues, expropiaciones o algo por el estilo, pero sí hay una situación de desorden que genera un desincentivo a la inversión, ¿no? La inversión privada está un poco paralizada por la incertidumbre de no saber cómo va a manejar el gobierno las políticas sectoriales, ¿no? Ahora, mire que es curioso, usted hace la analogía con nuestro proceso constituyente, que podrá tener cosas más luminosas y más sombrías, con aciertos y errores, pero hay una de las cosas que justamente esta noche, en un rato, estamos por dilucidar una comisión de sistema político, y que por lo tanto estamos bastante enterados de qué se trata y lo relevante que es para un país tener un sistema político coordinado, coherente con la tradición y con las necesidades. Y planteo ese problema, usted dice, bueno, no es tema de la constituyente en Perú, pero si de lo que algo nos hemos enterado del Perú, aparte que estar a punto de clasificar al Mundial por segunda vez consecutiva, es que tiene problemas severos en su sistema político. Así es. Partiendo por una incapacidad de los partidos de generar estabilidad. Por ejemplo, tener un sistema unicameral del cual se hace mucha mención aquí en Chile, porque hay algunos que lo desean y ponen el caso del Perú como un caso no deseable. Entonces, en una de esas, una constituyente en el Perú podría ser una buena solución para discutir de buena manera, hacer un rebaraje del sistema político y darle confiabilidad, espesor, estabilidad. Claro. Lo que dice la Constitución peruana es que la Constitución puede reformarse en el Congreso con 2 legislaturas sucesivas y un número calificado de votos, ¿no? Y sin duda la reforma política es algo que deberíamos hacer, ¿no? Muchos piensan que deberíamos restituir el Senado, ¿no? Pero por supuesto hay opiniones de lo más diversas, ¿no? Algunos piensan que deberíamos ir al voto voluntario, en el Perú es obligatorio, la distribución de los distritos electorales, en el Perú pues hay 25 regiones, otros plantean otros esquemas. En todo caso, sí, el sistema político no funciona y habría que reformarlo, pero el propio Congreso tendría que tomar la iniciativa y podría hacerlo. Digamos, pero es un Congreso, no lo permite. Alfredo, por lo que entiendo, es un Congreso, usted me lo dirá, porque a la distancia las cosas se ven de manera seguramente muy distorsionada. Se ve un Congreso muy poco legitimado, incluso al día siguiente de que juran a la Constitución peruana. Uno ve que las críticas son a todos, a moros y cristianos, durísimas, desde la corrupción a la incapacidad, a los políticos tránsfugas que usted mencionó, que se cambian de un sector a otro, que forman partidos para la elección que viene. Entonces, es curioso que se le otorgue a un Congreso unicameral muy poco legitimado la posibilidad de reformar una Constitución para mejorar el sistema político. Bueno, no suena bien, al menos. Claro. Lo que pasa es que los planteamientos de reforma, de Asamblea Constituyente han provenido de la extrema izquierda. Entonces hay mucho temor en el centro y la derecha que el objetivo de esa Asamblea Constituyente en realidad sea cambiar el régimen económico, que es algo que sí funciona. Entonces dicen, bueno, cambiemos el sistema político y para eso lo podemos hacer en el Congreso. Pero es verdad que es un Congreso muy deslegitimado. Hay 10 partidos en el Congreso, la derecha está partida en 3, la izquierda también, y el centro en realidad no es un centro, digamos, muy intelectual, es un sector bastante populista, bastante, digamos, amorfo. Entonces, no tenemos en este momento gente de un liderazgo suficiente como para pensar en una reforma constitucional en el propio Congreso, ¿no? Entonces, sí estamos entrampados en una crisis política complicada. Larga, una crisis larga ya, ¿no? Del Perú y no se ven, disculpe, mucha salida. ¿Qué pasa con los liderazgos de futuro? Porque también están un poco gastados. Keiko Sofía lleva 2 o 3 elecciones perdidas directamente en los partidos tradicionales como el APRA. No sé qué liderazgos están presentándole al país. No sé qué pasa con la renovación generacional, que en nuestro país ha funcionado bastante bien, que hay una nueva generación asumiendo responsabilidades. ¿Qué pasa en el Perú en esa materia? Sí, es cierto. El partido fujimorista está en el problema de que su candidata, que es Keiko Fujimori, ya ha perdido 3 elecciones y tiene mucho antivoto, ¿no? Y además tiene procesos judiciales. Entonces, no es pues la candidata ideal, ¿no? Los otros partidos de derecha que obtuvieron alguna votación importante tampoco están liderados por gente que asume muchos consensos, ¿no?
Hernando de Soto, que podría sumarlos, tiene ya más de 80 años. López Aliaga es muy radical para muchos. Es muy de por el lado derecha la López izquierda, Aliaga, pues, ¿no? también es de la derecha, sí. De la derecha, sí. Por el lado de la izquierda también hay esta gran división entre varios partidos. Acción Popular, que es un partido de teoría de centro, está muy dividido a su vez en varias facciones. El APRA perdió la inscripción electoral por pérdida de voto popular y no estamos viendo esa renovación generacional que sería tan importante, ¿no? Hay algunos congresistas jóvenes destacados, pero todavía ninguno tiene un apoyo popular amplio. Entonces, sí, estamos enfrentados a una situación compleja porque no hay ningún partido político que destaque, que esté sumando, ni tampoco hay líderes jóvenes que despierten mucha expectativa. Por eso es que la situación en las calles es de una cierta apatía, digamos, apatía, ¿no? Porque no hay, así es, no hay nada que despierte mucha esperanza. Bueno, el panorama, como muchas partes de Latinoamérica, muchas veces no es muy halagüeño, no se ve muy bien porque la renovación política y el funcionamiento de las instituciones parecen agotadas en el Perú, de eso hemos leído muchísimo, y esta noche se juega un partido importante en ese sentido. Usted dice entonces que su pronóstico es que hoy no hay ninguna posibilidad de vacancia, que no están los votos para que el presidente tenga que dejar sus funciones, ¿no? Así es, yo creo que hoy no están los votos, sin embargo creo que en el futuro podrían estarlo en la medida en que surjan en función de dos factores, ¿no? Que haya más evidencias fiscales, ¿no? reales de indicios de corrupción, que sería el motivo, digamos, de la vacancia, aunque de acuerdo con que constitucionalmente no está tan claro. Y lo segundo es que se deteriore aún más el apoyo popular, porque la situación pues, del país no es buena y eventualmente se va a deteriorar más, y en ese deterioro, al perder apoyo del presidente, podría hacer que algunos congresistas que hoy día lo respaldan, pues cambien su voto, ¿no? Bueno, Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, muchísimas gracias por este análisis completo de lo que ocurre en su país. Estaremos naturalmente expectantes y deseamos que en estas materias políticas les vaya muy bien. En el fútbol les deseamos que empaten nada más, pero en materias políticas les deseamos que todo vaya a mejor en su país. Alfredo, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.